Cuando Emma Castellanos, de 7 años, corrió desesperada hacia el portero del edificio gritando: «¡Ayuda a mi mamá!», nadie imaginaba que Daniel Torres tenía un pasado que todos habían subestimado. Lo que hizo después dejó a todos sin palabras. Era lunes por la mañana cuando Daniel Torres llegó al edificio corporativo más imponente de la ciudad. A sus 45 años, vestía el uniforme azul marino de portero que llevaba usando durante los últimos 5 años, pantalones de trabajo resistentes, camisa de manga corta con el logo del edificio bordado en el pecho y zapatos negros gastados pero impecablemente limpios. Su cabello oscuro mostraba algunas canas en las sienes y sus manos, aunque ásperas por el trabajo manual, se movían con una precisión y cuidado que pocos notaban. Daniel era prácticamente invisible para los cientos de ejecutivos, empresarios y profesionales que pasaban por el lobby cada día. Para ellos, él era simplemente el portero. El hombre que mantenía los pisos limpios, que cambiaba las bombillas, que arreglaba grifos que goteaban y que siempre tenía una sonrisa educada pero distante. Nadie se detenía a preguntarle cómo estaba. Nadie conocía su historia, y él prefería mantenerlo así. Mientras empujaba el carrito de limpieza hacia el vestíbulo principal, Daniel observaba el ballet matutino de la élite empresarial. Hombres con trajes de diseñador que costaban más que su salario mensual, mujeres con tacones que sonaban como declaraciones de poder sobre el mármol pulido, todos hablando por teléfonos celulares sobre fusiones, adquisiciones y cifras que él ya ni siquiera intentaba imaginar. «Buenos días, Daniel», dijo la recepcionista sin levantar la vista de su computadora. «Buenos días, señorita Claudia», respondió él con cortesía, aunque sabía que ella apenas registraba su presencia. Así había sido su vida durante 5 años. Después de perder todo, después de caer desde lo más alto hasta lo más bajo, Daniel había encontrado una extraña paz en la invisibilidad. No tenía que explicarse, no tenía que justificarse, no tenía que enfrentar las miradas de lástima o los susurros de juicio. Aquí, en este edificio donde nadie lo conocía realmente, podía simplemente existir. Comenzó su rutina de la mañana: pulir el mármol del lobby, limpiar las huellas de las puertas de vidrio, revisar que todas las plantas decorativas estuvieran regadas. Sus movimientos eran metódicos, casi meditativos. Había aprendido a encontrar satisfacción en el trabajo bien hecho, sin importar cuán humilde fuera. «Oye tú», una voz áspera lo interrumpió. Era el señor Gutiérrez, un ejecutivo de nivel medio que siempre olía a cigarro caro y ego barato. «El baño del tercer piso tiene un problema. Ve a arreglarlo ahora». No fue una solicitud. Fue una orden, dada sin siquiera mirar a Daniel a los ojos. «Enseguida, señor», Daniel respondió, guardando el paño de limpieza. Mientras subía por las escaleras de servicio, cargando su caja de herramientas, Daniel permitió que su mente vagara brevemente al pasado. Había un tiempo en que las personas lo llamaban Dr. Torres, en que sus manos salvaban vidas en lugar de arreglar tuberías. Había un tiempo en que era él quien daba órdenes, quien tomaba decisiones críticas, quien era respetado y admirado. Pero ese tiempo había terminado, y por buenas razones. Sacudió la cabeza, alejando esos pensamientos. El pasado era el pasado. Ahora era un portero, y había aprendido a aceptarlo. Pasó las siguientes 2 horas arreglando el grifo que goteaba, limpiando los pisos del tercer piso y cambiando las luces del pasillo. Trabajo honesto, trabajo simple, trabajo que no requería que cargara con el peso de decisiones de vida o muerte. Eran casi las 11 de la mañana cuando Daniel bajó nuevamente al lobby, empujando su carrito hacia el área de almacenamiento. El edificio estaba en su punto más activo. Reuniones en marcha, llamadas telefónicas urgentes, el constante zumbido de los negocios sucediendo. Fue entonces cuando escuchó un sonido que atravesó todo el ruido del vestíbulo. Un grito, no un grito de rabia o frustración, un grito de terror puro, desesperado. Un grito que helaba la sangre. «¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Alguien ayude a mi mamá!». Daniel se volteó bruscamente hacia el origen del sonido. Una niña pequeña, no podía tener más de 7 años, había salido corriendo de los ascensores. Su cabello castaño ondeaba detrás de ella mientras corría por el lobby, con los ojos enormes llenos de lágrimas y terror. Vestía un uniforme escolar privado, falda a cuadros azul marino, blusa blanca, medias hasta la rodilla y zapatos negros pulidos.
pero su apariencia perfectamente arreglada contrastaba violentamente con la expresión de pánico absoluto en su rostro. ¡Por favor!, gritó nuevamente, mirando frenéticamente a su alrededor mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. ¡Mi mamá no puede respirar! El lobby se había detenido. Ejecutivos miraban desde la distancia, algunos sacando sus teléfonos para llamar al 911, otros simplemente congelados por la sorpresa. Pero nadie se movía hacia la niña. Daniel dejó caer el mango de su carrito y corrió hacia ella. ¿Dónde está tu mamá?, preguntó, arrodillándose frente a la niña y tomando suavemente sus pequeños hombros temblorosos. La niña lo miró con esos ojos llenos de terror y esperanza desesperada. En el ascensor, piso 15, ella se cayó y no puede respirar bien. ¿Qué piso?, Daniel preguntó, su voz manteniéndose calmada aunque su mente ya estaba acelerándose, evaluando posibilidades. 15, la niña sollozó. Por favor, señor, por favor, ayude a mi mamá. Daniel se puso de pie y corrió hacia los ascensores. Podía escuchar a la recepcionista llamando a emergencias detrás de él, pero sabía que tomaría tiempo. Tiempo que alguien con dificultad respiratoria podría no tener. ¿Cómo te llamas?, preguntó mientras presionaba el botón del ascensor repetidamente. Emma, respondió la niña, corriendo a su lado. Emma Castellanos. El apellido Castellanos. Daniel lo conocía. Todo el mundo en este edificio lo conocía. Victoria Castellanos era la CEO de Castellanos Enterprises, la empresa que ocupaba los pisos 12 al 20 del edificio. Una mujer poderosa, temida por algunos, respetada por todos. Y aparentemente, esta niña aterrorizada era su hija. Las puertas del ascensor se abrieron y Daniel entró, con Emma pegada a su lado. Emma, necesito que me digas exactamente qué pasó, Daniel dijo mientras el ascensor subía. Su voz tranquila pero autoritaria. Era una voz que no había usado en 5 años, una voz de su vida anterior. Estábamos saliendo de su oficina para ir a almorzar, Emma explicó entre sollozos. Y de repente mamá dijo que se sentía rara. Puso su mano en su pecho y dijo que le dolía. Y luego no podía respirar bien y se cayó. Dolor en el pecho, dificultad respiratoria, colapso súbito. La mente de Daniel, esa parte de él que había intentado enterrar durante 5 años, saltó a la vida. Las posibilidades se desplegaron en su cerebro como un algoritmo médico: infarto al miocardio, embolia pulmonar, disección aórtica, arritmia severa. Las puertas se abrieron en el piso 15, y Daniel salió corriendo, con Emma señalando frenéticamente hacia el final del pasillo. Allí, junto a su oficina. Daniel corrió más rápido de lo que había corrido en años. Y entonces la vio. Victoria Castellanos estaba desplomada en el suelo junto a la puerta de vidrio que decía CEO, Victoria Castellanos, en letras doradas. Era una mujer de aproximadamente 38 años, con el cabello oscuro perfectamente peinado, vestida con un traje sastre gris que probablemente costaba más que el salario anual de Daniel. Pero toda su compostura ejecutiva, todo su poder, no significaba nada ahora que estaba en el suelo, con una mano en el pecho, respirando superficialmente y con los labios ligeramente azulados. 2 asistentes estaban junto a ella, claramente en pánico pero sin saber qué hacer. ¡Apártense!, Daniel ordenó con una autoridad que hizo que ambas mujeres retrocedieran inmediatamente. Se arrodilló junto a Victoria, sus ojos evaluando rápidamente. Respiración superficial y trabajosa, cianosis perioral, diaforesis en la frente, mano presionando el pecho. Probable evento cardiovascular agudo. Señora Castellanos, ¿puede oírme?, preguntó, tomando su muñeca para verificar el pulso. Rápido e irregular, muy irregular. Victoria abrió los ojos, mirándolo con una mezcla de dolor y confusión. ¿Quién es usted? Soy Daniel. Voy a ayudarla. ¿Está tomando algún medicamento? Victoria trató de hablar, pero comenzó a toser. Daniel notó que la cianosis empeoraba. ¡Mamá!, Emma gritó, tratando de acercarse, pero una de las asistentes la detuvo. Emma, tu mamá va a estar bien, pero necesito que te quedes allí con la señora. ¿De acuerdo?, Daniel dijo sin quitar los ojos de Victoria. Se volteó hacia las asistentes. ¿Alguna de ustedes sabe si la señora Castellanos tiene condiciones cardíacas preexistentes? ¿Alergias? ¿Medicamentos? Ella
Ella tiene una condición del corazón. Una de las asistentes dijo temblando. Toma medicamentos para arritmia, creo. Arritmia. Eso explicaba mucho. ¿Dónde están esos medicamentos? En su oficina, en su escritorio, cajón superior derecho. Tráigalos. Ahora. Mientras la asistente corría hacia la oficina, Daniel se concentró en Victoria. Su respiración se estaba volviendo más laboriosa. Necesitaba estabilizarla hasta que llegara la ambulancia. Señora Castellanos, necesito que trate de respirar más lentamente. Sé que es difícil, pero está hiperventilando y eso está empeorando las cosas. No puedo. Victoria jadeó. Sí puede. Mire mis ojos. Respire conmigo. Inhale. Daniel respiró profundamente, exagerando el movimiento. Exhale. Victoria trató de seguirlo, sus ojos fijándose en los de Daniel como si fueran un salvavidas. Muy bien. Otra vez. Inhale. Exhale. La asistente regresó corriendo con un pequeño frasco de pastillas. Daniel lo abrió rápidamente, leyendo la etiqueta. Amiodarona. Exactamente lo que pensaba. ¿Cuándo fue la última vez que tomó su medicamento? Esta mañana. Victoria susurró. ¿A qué hora? 7. 4 horas. Y estaba teniendo un episodio de arritmia severa. Posiblemente fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Necesitaba cardioversión, pero aquí, ahora, lo mejor que podía hacer era mantenerla estable. Voy a aflojar su corbata y el botón superior de su blusa. ¿Está bien? Daniel preguntó, y sin esperar respuesta, lo hizo cuidadosamente. Cualquier cosa que restringiera su respiración tenía que irse. Colocó su mano en el pecho de Victoria, justo debajo de su clavícula, sintiendo su corazón. El ritmo era caótico, errático. Definitivamente, fibrilación auricular. ¿Dónde está la ambulancia?, preguntó a nadie en particular. Dijeron que 5 minutos, respondió una de las asistentes. 5 minutos. Daniel podía mantenerla estable 5 minutos. Señora Castellanos, su corazón está latiendo irregularmente. Eso es lo que está causando su dificultad para respirar y el dolor en el pecho. La ambulancia viene en camino, pero mientras tanto, necesito que se mantenga calmada. Mamá. Emma llamó desde donde estaba, su voz quebrándose. Victoria intentó voltear hacia su hija, pero Daniel gentilmente mantuvo su cabeza quieta. Emma está bien. Está asustada, pero está bien. Y usted también va a estar bien. Usted es el portero. Victoria jadeó mirándolo con ojos confundidos. Sí, Daniel respondió simplemente. ¿Cómo sabe? Ahora no es importante. Lo importante es mantenerla respirando hasta que llegue ayuda profesional. Pero la verdad era más complicada. Daniel Torres no era solo un portero. Había sido uno de los mejores cardiólogos del país. Hasta que un error, una decisión equivocada, un momento de juicio fallido, había destruido todo. Y ahora, arrodillado en el suelo junto a una CEO poderosa, con su uniforme de portero y sus manos que alguna vez sostuvieron bisturíes, Daniel enfrentaba el pasado que había intentado escapar durante 5 años. Las sirenas de la ambulancia finalmente se escucharon a la distancia, creciendo más fuertes. ¿Escucha eso?, Daniel dijo suavemente. Ayuda está llegando. Solo manténgase conmigo un poco más. Victoria lo miraba con una intensidad que iba más allá del dolor y el miedo. Era como si pudiera ver a través de su uniforme de portero, a través de los 5 años de ocultamiento, directamente al hombre que alguna vez fue. ¿Quién es usted realmente?, susurró. Y en ese momento, con las sirenas acercándose y una niña de 7 años mirándolo como si fuera un superhéroe, Daniel Torres supo que su vida de invisibilidad había terminado. Los paramédicos irrumpieron en el pasillo del piso 15, con su equipo médico rodando delante de ellos. Eran 2 hombres jóvenes, probablemente a finales de sus 20s, vestidos con uniformes verdes y portando mochilas llenas de equipamiento de emergencia. Sus rostros mostraban esa mezcla de adrenalina y profesionalismo que Daniel recordaba muy bien de sus propios días en emergencias. ¿Qué tenemos?, preguntó el paramédico más alto, arrodillándose junto a Daniel. Daniel no se movió de su posición junto a Victoria. Sus dedos seguían monitoreando su pulso, sus ojos evaluando constantemente su respiración. Cuando habló,
Fue con la precisión clínica de alguien que había hecho esto miles de veces. Mujer de aproximadamente 38 años. Historia de arritmia cardíaca. Presenta fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Inicio súbito hace aproximadamente 10 minutos. Dolor torácico, disnea, diaforesis. Pulso irregular entre 140 y 160. Cianosis perioral presente. Medicada con amiodarona. Última dosis hace 4 horas. Los dos paramédicos se detuvieron, mirando a Daniel con sorpresa evidente. El más alto entrecruzó su mirada con su compañero antes de volver a Daniel. «¿Ustedes?» comenzó a preguntar. Solo ayudando hasta que llegaran. Daniel interrumpió suavemente, pero su tono dejaba claro que no quería más preguntas. El paramédico asintió, aunque la confusión no abandonó su rostro. No todos los días un portero proporcionaba un informe médico tan detallado y preciso. Rápidamente comenzaron a trabajar. Colocaron un oxímetro de pulso en el dedo de Victoria. Prepararon el monitor cardíaco. Establecieron una línea intravenosa. Daniel se hizo a un lado, pero no demasiado lejos. Sus ojos seguían cada movimiento, cada lectura, cada decisión. Saturación de oxígeno al 89%, reportó el segundo paramédico. Póngala en oxígeno, 4 litros por minuto. El primero ordenó, y luego miró a Daniel como si esperara confirmación. Daniel asintió casi imperceptiblemente. Era la decisión correcta. «Mamá». Emma logró soltarse del agarre de la asistente y corrió hacia Victoria. Daniel la interceptó gentilmente, arrodillándose nuevamente para quedar a su altura. «Emma, estos señores son paramédicos. Van a cuidar muy bien de tu mamá, pero necesitan espacio para trabajar, ¿entiendes? ¿Se va a morir?», Emma preguntó, sus ojos enormes brillando con lágrimas. «¿Mi mamá se va a morir?». La pregunta atravesó a Daniel como un cuchillo. Había escuchado esa pregunta tantas veces en su vida anterior, de niños aterrorizados, de esposos desesperados, de familias destrozadas, y la respuesta nunca era fácil. «Tu mamá tiene un corazón muy fuerte», Daniel dijo, escogiendo sus palabras cuidadosamente. «Y estos paramédicos saben exactamente qué hacer. Van a llevarla al hospital donde los doctores la cuidarán. ¿Puedo ir con ella?». «Por supuesto». Victoria, ahora con una máscara de oxígeno en su rostro, extendió una mano temblorosa hacia su hija. Emma corrió hacia ella, tomando su mano mientras los paramédicos la preparaban para el transporte. «Emma, mi amor», Victoria susurró detrás de la máscara, su voz amortiguada pero llena de amor maternal. «Estoy aquí, mamá. No voy a dejarte». Los paramédicos levantaron la camilla, preparándose para moverla hacia el ascensor. Fue entonces cuando Victoria, luchando contra el dolor y la falta de aire, miró directamente a Daniel. «Usted viene con nosotros», dijo. Cada palabra era un esfuerzo. «Señora, yo solo soy. Por favor». Victoria interrumpió, y había algo en sus ojos, una mezcla de necesidad y reconocimiento que Daniel no podía ignorar. «Emma, necesita alguien conocido». Daniel miró a Emma, quien lo miraba con ojos suplicantes. La niña que había corrido desesperada buscando ayuda, que había confiado en él completamente, que ahora necesitaba la continuidad de esa seguridad. «Está bien». Daniel finalmente accedió. «Iré». El viaje en la ambulancia fue tenso. Daniel se sentó junto a Emma, sosteniendo su mano mientras los paramédicos continuaban monitoreando a Victoria. La niña temblaba, sus ojos fijos en su madre. «Señor», Emma susurró. «¿Sí? ¿Cómo sabía qué hacer?». «Mi mamá dice que usted es el portero del edificio». Daniel sintió el peso de la pregunta. A veces, las personas saben más de lo que sus trabajos sugieren. «¿Usted fue doctor antes?». La pregunta era tan directa, tan inocente, que tomó a Daniel desprevenido. Podía mentir, podía evadir, pero algo en la sinceridad de esos ojos lo detuvo. «Hace mucho tiempo», admitió suavemente. «Hace mucho tiempo fui doctor. ¿Y por qué ya no lo es?». «Es una historia larga, Emma, y no es el momento adecuado». Emma asintió, pero Daniel podía ver las ruedas girando en su cabeza. Era una niña inteligente, perceptiva, probablemente como su madre. Cuando llegaron al hospital central, el equipo de emergencias estaba esperando. Daniel reconoció la eficiencia familiar. Enfermeras corriendo con el carro de paro, médicos gritando órdenes, el caos controlado que era una sala de emergencias.
Mujer de 38 años, fibrilación auricular, historia cardíaca previa. Uno de los paramédicos gritó mientras entraban. Un médico de aproximadamente 35 años, con cabello rubio y lentes, tomó el control inmediatamente. Sus ojos escanearon rápidamente el monitor, las lecturas vitales, y luego se fijaron en Victoria. Llévela a trauma 2. Preparen cardioversión si es necesario. ¿Alguien tiene historial médico completo? Doctora Ramírez, una enfermera llamó. La familia está aquí. La doctora se volteó y vio a Emma aferrada a la mano de Daniel. ¿Ustedes son familia? Soy su hija. Emma dijo con voz temblorosa. ¿Y usted? La doctora preguntó a Daniel. Yo estaba con ellas cuando sucedió. Daniel respondió evasivamente. ¿Puede darme información sobre su historia médica? Tiene arritmia cardíaca, medicada con amiodarona. El episodio comenzó hace aproximadamente 30 minutos, con dolor torácico agudo y disnea severa. Presentaba fibrilación auricular con respuesta ventricular de 140 a 160, cianosis perioral y diaforesis. Respondió parcialmente al oxígeno suplementario durante el transporte. La doctora Ramírez se detuvo, mirando a Daniel con una expresión que él conocía muy bien, la mirada de un médico reconociendo a otro médico. ¿Usted es médico?, preguntó directamente. Era. Daniel respondió simplemente. ¿Especialidad? Daniel vaciló. Podía terminar la conversación ahí, podía mantener su anonimato, pero Victoria estaba siendo llevada hacia la sala de trauma, y Emma estaba temblando junto a él, y algo en él no podía simplemente alejarse. Cardiología, admitió finalmente. Los ojos de la doctora Ramírez se ensancharon ligeramente. ¿Puedo hablar con usted en privado por un momento? Miró a una enfermera joven que estaba cerca. ¿Puede llevar a la pequeña a la sala de espera familiar? Asegúrese de que tenga agua y algo de comer. ¡No! Emma protestó aferrándose a Daniel. Quiero quedarme con él. Emma, Daniel dijo suavemente, arrodillándose nuevamente. Voy a hablar con la doctora sobre cómo ayudar mejor a tu mamá. Estaré justo aquí, lo prometo. No me iré sin decirte. Emma lo miró intensamente, como evaluando si podía confiar en esa promesa. Finalmente asintió, aunque de mala gana, y se fue con la enfermera. La doctora Ramírez llevó a Daniel a un pequeño consultorio fuera de la sala de emergencias. Cerró la puerta detrás de ellos y se volteó para mirarlo directamente. Cardiólogo, dijo, no como pregunta sino como confirmación. Y por su evaluación, uno muy bueno. ¿Por qué no está ejerciendo? Es complicado. Daniel respondió, evitando su mirada. Escuche, no sé cuál es su historia, y francamente no es mi problema. Pero esa mujer allá afuera tiene una condición cardíaca seria. Si usted tiene información o experiencia que pueda ayudar, necesito saberlo ahora. Daniel suspiró profundamente. Durante 5 años había evitado esto. Había evitado volver a este mundo. Pero Victoria Castellanos necesitaba ayuda, y Emma necesitaba que su madre viviera. Fibrilación auricular paroxística, Daniel comenzó, su voz tomando el tono clínico que no había usado en años. Probablemente ha sido manejada con medicamentos durante años, pero los episodios están empeorando. Este no es su primer ataque severo, estoy seguro. Necesita un estudio electrofisiológico completo y probablemente ablación. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque he visto este patrón cientos de veces. La medicación ya no es suficiente. Y si no actúan pronto, el próximo episodio podría ser fatal. La doctora Ramírez lo estudió por un largo momento. ¿Cuál es su nombre completo? Daniel Torres. Ella sacó su teléfono y rápidamente escribió algo. Daniel sabía lo que estaba haciendo, buscándolo en la base de datos médica. Su estómago se apretó. Ahí estaba, esperando ser descubierto. Doctor Daniel Torres, cardiólogo brillante, destruido por un error que le costó todo. Pero antes de que ella pudiera terminar su búsqueda, una enfermera golpeó urgentemente la puerta. Doctora Ramírez, la paciente está descompensándose. Necesitamos cardioversión inmediata. La doctora guardó su teléfono. Quédese aquí. Hablaremos después. Pero Daniel no podía quedarse quieto. Siguió a la doctora Ramírez de vuelta a la sala de trauma, manteniéndose en el umbral. Podía ver a Victoria en la camilla, los monitores mostrando un ritmo cardíaco caótico, el equipo médico preparándose para la cardioversión eléctrica. Carga a 200 joules, la doctora Ramírez ordenó.
¿Todos despejados? ¡Despejado! El cuerpo de Victoria se arqueó cuando la descarga eléctrica atravesó su corazón. Daniel contuvo la respiración, sus ojos fijos en el monitor. El ritmo irregular continuó. Otra vez, 300 joules. Cargando. Segunda descarga. Esta vez, el monitor mostró un momento glorioso de ritmo sinusal normal antes de volver a caer en fibrilación. No está sosteniendo, una enfermera observó. Preparen amiodarona intravenosa. La doctora Ramírez ordenó, pero Daniel podía ver la tensión en sus hombros. Sin pensar, sin planear, Daniel entró a la sala. Doctora, ella se volteó, sorprendida. Le dije que, no está sosteniendo, observó una enfermera. Preparen amiodarona intravenosa, ordenó la doctora Ramírez, con el ceño tenso. Daniel dio un paso al frente, sin invadir el equipo. Doctora, ajusten la sedación. Sincronizada otra vez. El equipo confirmó el modo sincronizado y la carga a 300J. ¡Despejado! La descarga recorrió el tórax de Victoria. Mientras la amiodarona intravenosa comenzaba a pasar por la línea, el monitor vaciló unos segundos. Y entonces, apareció el ritmo sinusal normal. Firme, regular, sostenido. Ritmo sinusal normal, anunció una enfermera. Presión estabilizando. Saturación en ascenso. La doctora Ramírez soltó el aire y miró a Daniel, entre gratitud y asombro. Eso no es... Confíe en mí, Daniel dijo, y había algo en su voz, una autoridad nacida de años de experiencia, que hizo que la doctora Ramírez se detuviera. Por un momento, el tiempo se suspendió. Daniel podía ver la lucha en su rostro, las reglas versus la intuición, el protocolo versus la experiencia de alguien que claramente sabía de lo que hablaba. Adenosina, 6 miligramos, finalmente ordenó. Prepárense para push rápido. La enfermera inyectó la medicación directamente en la línea cuarto, seguida inmediatamente por un flush de solución salina. Todos los ojos estaban en el monitor. Por un segundo aterrador, el corazón de Victoria pareció detenerse completamente. Emma gritó desde el pasillo donde se había escapado de la sala de espera. Y entonces, como un milagro, el monitor mostró ritmo sinusal normal. Fuerte, constante, regular. La sala de trauma exhaló colectivamente. Ritmo sinusal normal, una enfermera anunció. Presión arterial estabilizando, saturación de oxígeno subiendo. La doctora Ramírez se volteó hacia Daniel. Su expresión era una mezcla compleja de gratitud, confusión y profundo respeto. ¿Quién diablos es usted realmente? Pero antes de que Daniel pudiera responder, Victoria abrió los ojos. Su mirada vagó por la habitación hasta encontrar a Daniel parado en el umbral. Usted, susurró, su voz aún débil pero clara. Usted me salvó la vida. Emma se escapó de las enfermeras y corrió hacia la camilla de su madre. Mamá, ¿estás despierta? Victoria sonrió débilmente, tocando el cabello de su hija. Pero sus ojos nunca dejaron a Daniel. ¿Cómo puedo agradecerle? No es necesario, Daniel respondió, comenzando a retroceder. Me alegro de que esté bien. Espere, Victoria llamó, tratando de sentarse. No se vaya. Necesito saber quién es usted. Pero Daniel ya estaba saliendo. No podía hacer esto. No podía volver a este mundo de hospitales, de decisiones de vida o muerte, de miradas de agradecimiento y confianza. No después de lo que había pasado. Caminó rápidamente por el pasillo del hospital, sus zapatos de portero chirriando contra el piso pulido. Podía escuchar a alguien llamándolo detrás de él, pero siguió caminando. Afuera, el aire fresco golpeó su cara como una bofetada de realidad. Se apoyó contra la pared del hospital, su corazón latiendo fuerte. No de esfuerzo físico, sino de la adrenalina, de las memorias, de todo lo que había mantenido enterrado durante 5 años. ¿Daniel Torres? Se volteó. La doctora Ramírez estaba parada en la entrada, sosteniendo su teléfono. Acabo de buscarlo, dijo acercándose. Doctor Daniel Torres, uno de los cardiólogos más brillantes del país. Publicaciones en revistas médicas prestigiosas. Innovaciones en tratamiento de arritmias. Y entonces, hace 5 años, simplemente desapareció del registro médico. Daniel cerró los ojos. Ahí estaba. La verdad que había estado escondiendo. También encontré algo más, continuó la doctora.
Un caso, una paciente que murió en su mesa, una investigación, pero los detalles están sellados. Entonces usted sabe, Daniel dijo amargamente. ¿Sabe por qué no puedo ejercer medicina nunca más? Solo sé que algo pasó, pero lo que vi allá dentro, señaló hacia el hospital. Eso no fue casualidad. Ese fue un médico excepcional salvando una vida. Doctora, con todo respeto, usted no sabe de qué está hablando. Tal vez no, pero Victoria Castellanos está viva porque usted estuvo allí. Y creo que ella va a querer saber exactamente quién la salvó. Daniel no durmió esa noche. Se quedó sentado en el pequeño sofá de su apartamento de un dormitorio, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad. Su uniforme de portero estaba doblado cuidadosamente sobre la silla del comedor, listo para el día siguiente. Pero su mente estaba a kilómetros de distancia, atrapada en ese momento en el hospital cuando sus manos habían vuelto a hacer lo que habían sido entrenadas para hacer durante años: salvar vidas. Había pasado 5 años construyendo paredes, 5 años convenciéndose de que ese capítulo de su vida había terminado. 5 años trabajando en un edificio donde nadie sabía quién era realmente, donde podía ser simplemente Daniel el portero, no Dr. Torres, el cardiólogo que había cometido el error que le costó todo. Y en una sola tarde, una niña de 7 años había derribado esas paredes como si fueran de papel. Cuando el sol comenzó a salir, Daniel se duchó, se puso su uniforme y se preparó para enfrentar lo que fuera que este día le trajera. Sabía que Victoria Castellanos querría respuestas. Sabía que Emma probablemente le haría 1.000.000 de preguntas. Y sabía que la doctora Ramírez había descubierto su pasado. Pero lo que no sabía era si estaba listo para enfrentar todo eso. Llegó al edificio a las 6:30 de la mañana, 30 minutos antes de su turno oficial. El lobby estaba vacío, silencioso, bañado en la luz suave de la mañana que entraba por las enormes ventanas de vidrio. Comenzó su rutina como siempre: revisar que todo estuviera en orden, preparar su carrito, planear las tareas del día, como si nada hubiera cambiado, como si ayer no hubiera salvado la vida del aseo del edificio. ¿Daniel? Se volteó. Claudia, la recepcionista, estaba parada en la entrada, mirándolo con una expresión que nunca había visto antes. No era la cortesía distante habitual, era respeto genuino. «Buenos días, señorita Claudia», respondió, tratando de mantener su tono normal. «Buenos días», ella respondió acercándose. «Daniel, todos estamos hablando de lo que hiciste ayer. Salvaste a la señora Castellanos». «Solo ayudé hasta que llegaron los paramédicos», Daniel respondió, volviendo a organizar su carrito. «No», Claudia insistió. «Mi primo es uno de los paramédicos que llegaron. Me llamó anoche. Dijo que nunca había visto algo así. Dijo que hablabas como un doctor, que sabías exactamente qué hacer, que probablemente le salvaste la vida». Daniel no respondió. ¿Qué podía decir? «¿Eres médico?», Claudia preguntó directamente. «Era», Daniel finalmente admitió. «Hace mucho tiempo. ¿Y por qué trabajas como portero si eres médico?» «Porque ya no soy médico», Daniel respondió, su voz más dura de lo que pretendía. «Perdón, Claudia, tengo trabajo que hacer». Se alejó antes de que ella pudiera hacer más preguntas, empujando su carrito hacia las escaleras de servicio. Pero sabía que esa conversación era solo el comienzo. Para la hora del almuerzo, todo el edificio estaría hablando de ello. El portero, que resultó ser un doctor, pasó la mañana en los pisos superiores, evitando deliberadamente el lobby y cualquier área donde pudiera encontrar gente. Limpió ventanas, cambió filtros de aire, reparó una puerta que chirriaba. Trabajo simple, mecánico, que no requería pensar. Pero no podía dejar de pensar en Emma, en esos ojos enormes llenos de terror cuando le suplicó que ayudara a su madre, en cómo lo había mirado después, en la ambulancia, con una confianza absoluta que él no merecía. «¿Usted fue doctor antes?», la pregunta de la niña resonaba en su cabeza. Hace mucho tiempo. ¿Por qué le había dicho eso? ¿Por qué no simplemente mintió, evadió, se alejó? Pero había algo en Emma, una honestidad tan pura, que le había hecho imposible mentir. Eran casi las 2 de la tarde cuando finalmente tuvo que bajar al lobby para recoger suministros del almacén. Se movía rápidamente, con la cabeza baja, esperando pasar desapercibido. No tuvo tanta suerte. Daniel conocía esa voz.
Se volteó lentamente y vio a Emma corriendo hacia él a través del lobby, su mochila escolar rebotando en su espalda. Detrás de ella, caminando más lentamente pero con determinación igual, venía Victoria Castellanos. Victoria se veía mucho mejor que ayer, todavía un poco pálida, pero vestida impecablemente en un traje azul marino, su cabello perfectamente arreglado, cada centímetro laseo poderosa. Excepto por sus ojos. Sus ojos lo miraban con una mezcla de gratitud, curiosidad y algo más que Daniel no podía identificar. «¡Lo encontramos!», Emma exclamó, llegando a su lado sin aliento. «Mamá dijo que probablemente estarías trabajando, pero yo dije que tal vez estarías tomando un descanso. Pero mamá tenía razón y...» «Emma, respira», Victoria dijo suavemente, alcanzándolos. Luego miró a Daniel. «Señor Torres, he estado buscándolo desde esta mañana». «Señora Castellanos», Daniel respondió formalmente. «Me alegra ver que está mejor. Gracias a usted». El lobby se había quedado en silencio. Daniel podía sentir todas las miradas, todas las personas deteniéndose para observar esta escena inusual. La CEO del edificio, hablando con el portero como si fuera alguien importante. «Señora, realmente no es necesario. ¿Podemos hablar en privado?», Victoria interrumpió. No era una pregunta. «Mi oficina está disponible». Daniel miró su carrito de limpieza, buscando una excusa. «Estoy trabajando, yo...». «Por favor», Emma interrumpió tomando su mano. «Solo por un momentito. Mamá quiere agradecerte bien». Daniel miró esos ojos suplicantes y supo que estaba perdido. «Está bien, solo un momento». Dejó su carrito con el guardia de seguridad y siguió a Victoria y Emma hacia los ascensores. El viaje al piso 15 fue incómodo. Victoria lo miraba en el reflejo de las puertas pulidas. Emma no dejaba de hablar sobre cómo había vuelto al colegio hoy, pero que había estado muy preocupada por su mamá, y Daniel solo quería que esto terminara. La oficina de Victoria era exactamente lo que esperaba. Grande, elegante, con ventanales del piso al techo que daban vista a toda la ciudad. Un escritorio de caoba masivo dominaba un lado de la habitación, mientras que el otro tenía un área de estar con sofás de cuero y una mesa de café de vidrio. «Por favor, siéntese», Victoria dijo, señalando los sofás. Daniel se sentó incómodamente en el borde del sofá, consciente de su uniforme de portero en este espacio tan refinado. Emma se sentó junto a él, casi pegada a su lado, mientras Victoria tomó el sofá opuesto. «Señor Torres», Victoria comenzó. «Primero, quiero agradecerle formalmente por salvar mi vida ayer. Solo hice lo que cualquiera habría hecho», Daniel respondió. «No», Victoria dijo firmemente. «Lo que usted hizo fue extraordinario. Los doctores en el hospital me dijeron que si no hubiera recibido ayuda inmediata, si alguien no hubiera sabido exactamente qué hacer, yo no estaría aquí hoy». Daniel no dijo nada. «También me dijeron», Victoria continuó, «que usted no es simplemente un portero, que usted es, o era, un cardiólogo». Emma se volteó para mirarlo con asombro. «¿En serio? ¿Eres un doctor de corazones?» «Era», Daniel corrigió suavemente. «Ya no lo soy». «¿Por qué no?», Emma preguntó con esa franqueza infantil que atraviesa todas las pretensiones. «Emma», Victoria advirtió suavemente, «tal vez esa es una pregunta muy personal». «Está bien», Daniel dijo, aunque no estaba seguro de si realmente lo estaba. «Emma, ¿alguna vez has cometido un error muy grande? ¿Algo que desearías poder deshacer?» Emma pensó por un momento. «Una vez rompí el jarrón favorito de mamá jugando pelota en la casa. ¿Y qué pasó después? Me sentí muy mal. Lloré mucho. Y mamá me perdonó, pero yo todavía me sentía mal». «Exacto», Daniel dijo. «A veces cuando cometemos errores muy grandes, aunque otros nos perdonen, nosotros no podemos perdonarnos a nosotros mismos». Emma lo miró con esos ojos inteligentes que veían más de lo que un niño de 7 años debería ver. «¿Tú cometiste un error muy grande?» «Sí». «¿Y por eso dejaste de ser doctor?» «Sí». «¿Pero todavía sabes cómo ser doctor?» Daniel casi sonrió ante la lógica simple de la niña. «Sí, todavía sé cómo». «Entonces, ¿por qué no vuelves a hacerlo? Si todavía sabes cómo y si puedes ayudar a personas como ayudaste a mi mamá, ¿por qué no lo haces?» «Emma», Victoria dijo nuevamente. Pero Daniel levantó una mano. «Es una buena pregunta», dijo. «Y la respuesta honesta es, porque tengo miedo». «¿Miedo de qué?», Emma preguntó.
Miedo de cometer otro error. Miedo de lastimar a alguien. Miedo de fallar nuevamente. Emma procesó esto por un momento. Luego dijo algo que sacudió a Daniel hasta su núcleo. Pero si no lo intentas otra vez, ¿no estás dejando que tu miedo lastime a todas las personas que podrías ayudar? El silencio en la oficina era profundo. Victoria miraba a su hija con una mezcla de orgullo y sorpresa. Daniel se quedó sin palabras. ¿Mi hija? Victoria finalmente dijo suavemente. Parece ser más sabia que muchos adultos. Es verdad, Daniel admitió. Emma, eres muy inteligente. Mamá dice que saqué su cerebro. Emma respondió con orgullo, y por primera vez en días, Daniel sintió ganas de reír. Victoria se inclinó hacia adelante. Señor Torres, Daniel, si me permite llamarlo así, he investigado un poco sobre usted. Espero que no le moleste, pero necesitaba saber quién había salvado mi vida. Daniel se tensó. ¿Qué descubrió? Que usted era uno de los cardiólogos más respetados del país, que publicó investigaciones innovadoras, que salvó cientos de vidas, y que hace 5 años hubo un incidente. Una paciente murió, y usted desapareció. Eso es correcto, Daniel dijo, su voz plana. Pero lo que no pude encontrar, Victoria continuó, fueron los detalles. El caso fue sellado. Lo único que sé es que hubo una investigación y que usted voluntariamente renunció a su licencia médica antes de que concluyera. No voluntariamente, Daniel corrigió amargamente. No realmente. Me dieron la opción, enfrentar un juicio público que destruiría mi reputación completamente, o renunciar silenciosamente. Escogí la segunda opción. ¿Qué pasó? Emma preguntó suavemente. Daniel cerró los ojos. No había hablado de esto con nadie en 5 años. Ni siquiera con su familia. Simplemente había desaparecido. Había tomado el trabajo de portero en este edificio donde nadie lo conocía. Y había tratado de olvidar. Pero tal vez era hora de recordar. Había una paciente, comenzó lentamente. Se llamaba María. Tenía 42 años, 2 hijos, un esposo que la amaba. Vino a mí con una arritmia compleja. Recomendé una ablación cardíaca, un procedimiento que había hecho cientos de veces. Era rutinario. Se detuvo, respirando profundamente. Pero durante el procedimiento, algo salió mal. Hubo una complicación que no vi venir, una perforación del miocardio. Para cuando me di cuenta, era demasiado tarde. Ella sangró internamente. Intenté todo, hice todo lo que sabía hacer, pero no fue suficiente. Murió en mi mesa. Lo siento mucho, Victoria dijo suavemente. La investigación determinó que no fue negligencia médica, que fue una complicación rara, impredecible. Pero su familia no lo vio así. Su esposo me culpó, sus hijos me culparon, y lo peor de todo, yo me culpé. ¿Pero dijeron que no fue tu culpa? Emma preguntó confundida. Legalmente no lo fue. Pero eso no cambió el hecho de que una mujer murió mientras yo estaba supuesto a estar cuidándola. Que 2 niños se quedaron sin madre. Que un hombre perdió a su esposa. ¿Y por eso renunciaste? Victoria preguntó. No podía enfrentar otra cirugía. Cada vez que entraba a una sala de operaciones, veía su rostro. Mis manos temblaban. No podía concentrarme. No podía confiar en mí mismo. Y un médico que no puede confiar en sí mismo no tiene derecho a tocar a un paciente. Pero ayer, Victoria señaló gentilmente, ayer confiaste en ti mismo. Ayer tus manos no temblaron. Ayer salvaste mi vida. Daniel la miró. Eso fue diferente. Fue una emergencia. No tuve tiempo para pensar, para dudar. Tal vez, Victoria dijo, ese es el punto. Tal vez cuando dejas de pensar tanto y simplemente permites que tu entrenamiento tome el control, eres el médico brillante que solías ser. O tal vez, Daniel respondió, simplemente tuve suerte. Emma, que había estado escuchando silenciosamente, de repente habló. Mi mamá dice que la suerte es cuando la preparación conoce la oportunidad. Tú estabas preparado porque eres un doctor. La oportunidad vino cuando mamá necesitó ayuda. Eso no es suerte. Eso es destino. Daniel miró a esta niña extraordinaria y sintió algo moviéndose en su pecho. Algo que había estado dormido durante 5 años. Esperanza. Victoria se puso de pie y caminó hacia su escritorio. Daniel, quiero hacerle una propuesta. Señora Castellanos, por favor escúcheme. Usted salvó mi vida. Le debo algo más que palabras de agradecimiento. Y creo que puedo ofrecerle algo que podría ser mutuamente beneficioso.
No necesito caridad. Daniel dijo firmemente. No es caridad. Es una oportunidad. Daniel esperó, su cuerpo tenso en el sofá de cuero. No sabía qué esperar de Victoria Castellanos. En su experiencia, cuando las personas ricas y poderosas decían oportunidad, generalmente significaba algo que los beneficiaba más a ellos que a la otra persona. Victoria regresó con una carpeta en sus manos y se sentó nuevamente frente a él. Mi empresa, Castellanos Enterprises, es una corporación multifacética. Tenemos inversiones en tecnología, bienes raíces y salud. No sabía eso, Daniel admitió. Pocas personas lo saben. Es uno de nuestros sectores más nuevos. Hace 3 años compramos una clínica comunitaria en el lado este de la ciudad. Está en un barrio de bajos recursos. Atiende principalmente a familias que no tienen seguro médico o que tienen cobertura limitada. Daniel frunció el ceño, sin entender a dónde iba esto. La clínica ha estado luchando. Victoria continuó. No financieramente, yo me aseguro de eso, pero en términos de personal. Es difícil atraer buenos médicos a esa área. Los que vienen generalmente se van después de unos meses. Es un trabajo duro, emocionalmente agotador y mal pagado comparado con los hospitales privados. ¿Y qué tiene esto que ver conmigo?, Daniel preguntó, aunque estaba empezando a tener una idea. Necesitamos un cardiólogo, Victoria dijo directamente. Alguien que entienda que la medicina no se trata solo de cobrar honorarios altos y trabajar en hospitales elegantes. Alguien que genuinamente se preocupe por ayudar a las personas. Señora Castellanos, Daniel dijo, poniéndose de pie. Aprecio lo que está tratando de hacer, pero yo no puedo... ¿No puede qué? Victoria también se puso de pie, su voz firme, pero no hostil. ¿No puede usar sus habilidades para ayudar a personas que desesperadamente necesitan atención médica? ¿No puede darle a su vida un propósito más allá de limpiar pisos? ¡No tengo licencia médica!, Daniel casi gritó, su frustración finalmente saliendo a la superficie. Renuncié a ella. No puedo practicar medicina legalmente. Eso puede arreglarse. Victoria respondió calmadamente. ¿Cómo? ¿Va a comprarme una licencia? ¿Va a usar su dinero y conexiones para borrar mi pasado? No, Victoria dijo firmemente. Pero puedo ayudarlo a pelear por recuperarla de la manera correcta. Tengo abogados excelentes. Tengo conexiones en el sistema médico. Y lo más importante, tengo evidencia de que usted todavía es un médico excepcional. Salvar su vida una vez no prueba nada. ¡Prueba todo!, Emma interrumpió, levantándose del sofá. Había estado tan callada que Daniel casi había olvidado que estaba allí. Prueba que todavía sabes cómo ser doctor. Prueba que todavía puedes ayudar a personas. Prueba que no deberías estar limpiando pisos cuando podrías estar salvando vidas. Emma, Daniel dijo suavemente, arrodillándose para quedar a su altura. No es tan simple. Sí lo es, Emma insistió, y había lágrimas en sus ojos. Ayer, cuando vi a mi mamá en el piso sin poder respirar, pensé que iba a morir. Pensé que me quedaría sola. Pero entonces tú llegaste y supiste exactamente qué hacer. No dudaste, no te asustaste, simplemente la ayudaste. Eso fue diferente. No lo fue, Emma dijo con una convicción que no debería existir en una niña de 7 años. Y si mi mamá hubiera muerto ayer porque tú tenías demasiado miedo de ser doctor otra vez, ¿cómo te sentirías? El silencio que siguió fue absoluto. Daniel se quedó congelado, arrodillado frente a esta niña que acababa de articular su peor pesadilla. Emma, cariño, Victoria dijo suavemente. Tal vez eso fue demasiado duro. No, Daniel dijo, su voz ronca. Tiene razón, tiene toda la razón. Se sentó en el piso. Ya no le importaba su uniforme o la elegancia de la oficina. ¿Saben qué es lo más irónico de todo esto? Que me convertí en portero porque no quería volver a tener la vida de alguien en mis manos. Pero ayer, cuando vi a tu mamá en ese piso, no pensé en mi miedo. No pensé en María. Solo pensé en salvar a la persona que estaba frente a mí. Entonces hazlo de nuevo, Emma dijo simplemente. Sigue salvando personas. Daniel miró a Victoria, quien lo observaba con una intensidad que lo hacía sentir expuesto. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué le importa si vuelvo a practicar medicina o no? Victoria se sentó en el sofá nuevamente, tomándose su tiempo para responder. Cuando habló, su voz era más suave de lo que Daniel había escuchado hasta ahora. Porque cuando estaba en ese piso ayer, sintiendo que mi corazón se detenía,
sintiendo que estaba perdiendo el control de mi propio cuerpo. Lo único en lo que podía pensar era en Emma, en que la estaba dejando sola, en que nunca la vería crecer, graduarse, casarse, tener sus propios hijos. Pausó, y Daniel vio humedad en sus ojos. Y entonces apareció este hombre, este portero que todos ignoraban cada día, y me miró con estos ojos que decían: yo sé exactamente qué hacer, y vas a estar bien. Y por primera vez desde que comenzó el dolor, pude respirar. No físicamente. Todavía estaba luchando por aire, pero emocionalmente, porque supe que alguien que sabía lo que estaba haciendo, estaba cuidando de mí. Señora Castellanos, Victoria, ella corrigió. Y déjeme terminar. Cuando los paramédicos llegaron y escuché cómo les explicaba mi condición, cómo sabía exactamente qué decirles, me di cuenta de que este no era un hombre ordinario. Este era alguien con un don. Y desperdiciar ese don limpiando pisos me parece el crimen más grande de todos. Daniel no supo qué decir. Durante 5 años, había vivido con la creencia de que su don se había convertido en una maldición, que sus manos que alguna vez salvaron vidas, ahora solo podían causar daño. ¿Puedo preguntarle algo?, preguntó Victoria. Adelante. ¿Cuántas vidas salvó antes de perder a esa paciente? Daniel parpadeó, sorprendido por la pregunta. No llevo la cuenta. Hágalo. Aproximadamente. Daniel pensó. Había practicado durante casi 20 años antes del incidente. Cirugías, procedimientos, emergencias. Cientos, finalmente admitió. Tal vez más de 1000. 1000 vidas, Victoria repitió. 1000 familias que no perdieron a sus madres, padres, hijos. 1000 personas que pudieron seguir viviendo porque usted estaba allí, porque sabía qué hacer, porque era lo suficientemente bueno en su trabajo para traerlas de vuelta. Pero también perdí una, Daniel dijo amargamente. Sí, y eso es terrible. Y estoy segura de que la familia de esa mujer todavía sufre. Pero ¿cancela eso las otras 1000? ¿Las hace menos importantes? ¿Menos reales? No lo sé, Daniel admitió. Nunca lo he pensado de esa manera. Tal vez debería, Victoria dijo suavemente. Emma, quien había estado escuchando todo esto con atención, de repente se acercó a Daniel y tomó su mano. Mi maestra dice que los errores son oportunidades para aprender. ¿Aprendiste algo de tu error? Daniel miró esas manos pequeñas sosteniendo la suya. Sí, dijo finalmente. Aprendí a ser más cuidadoso, a verificar 2 veces, a nunca asumir que algo es rutinario. Entonces, Emma dijo con esa lógica simple que solo los niños poseen. Eres un mejor doctor ahora que antes, ¿verdad? La simplicidad de esa observación golpeó a Daniel como un rayo. Nunca lo había pensado así. Siempre había visto el incidente como el final de su carrera, como prueba de que no era lo suficientemente bueno. Pero Emma tenía razón. Si había aprendido de ello, si se había vuelto más cuidadoso, más consciente. No sé si puedo hacer esto, Daniel finalmente dijo, su voz apenas un susurro. No estás solo, Victoria dijo. Si acepta mi oferta, le proporcionaré todo el apoyo que necesite. Abogados para trabajar en recuperar su licencia. Terapia si la necesita. Tiempo para reentrenarse si es necesario. Y lo más importante, un lugar donde pueda redescubrir por qué se convirtió en médico en primer lugar. ¿Y si fallo de nuevo? Daniel preguntó expresando en voz alta su mayor miedo. Entonces fallarás habiendo intentado ayudar a alguien. Victoria respondió. Lo cual es infinitamente mejor que tener éxito en no hacer nada. Daniel se puso de pie lentamente, caminando hacia las ventanas que daban vista a la ciudad. Allá abajo, podía ver las calles, los edificios, las miles de personas viviendo sus vidas. ¿Cuántas de ellas tenían problemas cardíacos sin diagnosticar? ¿Cuántas necesitaban ayuda pero no podían pagarla? ¿Puedo pensarlo?, preguntó finalmente. Por supuesto, Victoria respondió. Pero no tarde demasiado. La clínica necesita un cardiólogo, y francamente, después de ayer, no puedo imaginar a nadie mejor para el trabajo que usted. Daniel se volvió para mirarla. No me conoce. No sabe qué tipo de persona soy más allá de un acto. Sé que cuando mi hija le pidió ayuda a un extraño, usted no siguió caminando. Sé que cuando me vio en el piso, no esperó a que alguien más interviniera. Sé que en la ambulancia, sostuvo la mano de una niña aterrorizada, aunque no tenía ninguna obligación de hacerlo.
Y sé que en el hospital tomó una decisión médica que me salvó la vida. Victoria hizo una pausa. Luego agregó: eso me dice todo lo que necesito saber sobre qué tipo de persona es usted, Daniel Torres. Emma corrió hacia él y lo abrazó. Por favor, di que sí, murmuró contra su uniforme. Por favor, ayuda a otras personas como ayudaste a mi mamá. Daniel miró hacia abajo a esta niña extraordinaria, luego a su madre, quien lo miraba con una mezcla de esperanza y determinación. Lo pensaré, prometió. Es todo lo que puedo prometer ahora. Es suficiente, Victoria dijo, extendiéndole su tarjeta personal con su número de celular escrito en el reverso. Llámeme cuando esté listo para hablar más. Durante los siguientes 3 días, Daniel intentó volver a su rutina normal. Se levantaba a las 6 de la mañana, se ponía su uniforme azul marino y llegaba al edificio para comenzar su turno. Limpiaba pisos, cambiaba bombillas, arreglaba grifos. Las mismas tareas que había hecho durante 5 años. Pero todo había cambiado. La gente lo miraba diferente ahora. Claudia en la recepción lo saludaba con verdadero entusiasmo cada mañana. Los ejecutivos que antes pasaban junto a él sin siquiera un reconocimiento, ahora lo detenían para agradecerle por salvar a la señora Castellanos. Algunos incluso le preguntaban consejos médicos, como si el hecho de que fuera doctor lo hiciera responsable de diagnosticar sus dolencias en el lobby. «Daniel, ¿puedes mirar esta erupción en mi brazo?», le preguntó el señor Gutiérrez, el mismo hombre que solía ordenarle arreglar cosas sin mirarlo a los ojos. «Señor, yo realmente no... Vamos, solo dime si crees que debería ir al doctor». Daniel suspiró. «Probablemente es dermatitis de contacto. Use una crema de hidrocortisona y si no mejora en una semana, vea a un dermatólogo». El señor Gutiérrez lo miró con algo parecido al asombro. «¿Ves? Sabía que podrías ayudar. Gracias, Doc». «Doc». La palabra se sentía extraña y familiar al mismo tiempo. Era miércoles por la tarde cuando Daniel estaba limpiando las ventanas del 3er piso y escuchó una voz familiar detrás de él. «¿Siempre limpias las ventanas tan perfectamente?». Se volteó y encontró a Emma parada allí, con su uniforme escolar y su mochila, sonriéndole. Detrás de ella, a una distancia respetuosa, estaba una mujer que supuso era su niñera o asistente. «Emma», Daniel dijo, bajando su paño de limpieza. «¿Qué haces aquí? Pensé que ya habías vuelto a la escuela». «Sí, pero salgo a las 3», Emma explicó, acercándose. «Y le pedí a Sofía que me trajera aquí en lugar de ir directo a casa. Quería verte. ¿Tu mamá sabe que estás aquí? Está en una reunión en el piso 18. Pero sí, sabe. Le envié un mensaje». Daniel sonrió a pesar de sí mismo. «Muy responsable de tu parte. Mamá dice que siempre debo decirle dónde estoy», Emma respondió seriamente. Luego miró alrededor del pasillo vacío y bajó la voz como si fuera a compartir un secreto. «¿Ya pensaste en lo que mamá te propuso?». «Emma, porque yo he estado pensando mucho en ello», continuó, sin esperar su respuesta. «Y creo que deberías decir que sí». «¿Ah, sí? ¿Y por qué piensas eso?». Emma se sentó en uno de los bancos del pasillo, balanceando sus piernas que no llegaban completamente al piso. «Porque en la escuela aprendimos sobre algo llamado propósito de vida. La maestra Fernández dijo que todos tenemos algo especial que se nos da bien y que podemos usar para ayudar a otros. Dijo que encontrar tu propósito de vida es lo más importante que puedes hacer». Daniel dejó su equipo de limpieza y se sentó junto a ella. «¿Y tú ya encontraste tu propósito de vida?». «Todavía no. Solo tengo 7 años. Pero estoy pensando que tal vez quiero ser doctora como tú, porque cuando vi cómo ayudaste a mi mamá, pensé que eso era lo más importante que alguien podía hacer. Es un trabajo muy difícil», Daniel advirtió suavemente. «Lo sé, pero las cosas importantes generalmente son difíciles, ¿verdad? Mamá dice que si algo vale la pena hacer probablemente no será fácil. Tu mamá es muy sabia». «Lo es», Emma estuvo de acuerdo. «Por eso me preocupa mucho que algo le pase, especialmente ahora que sé que su corazón está enfermo». Daniel vio la preocupación genuina en el rostro de la niña. «Emma, tu mamá está recibiendo buen cuidado médico. Tiene doctores que la están monitoreando. Pero tú la salvaste, no ellos. Yo estaba allí en el momento correcto. Eso es todo». «No». Emma insistió con esa determinación que Daniel estaba empezando a reconocer como un rasgo de familia. «Sofía me contó que preguntó a los paramédicos sobre ti.
Dijeron que nunca habían visto a nadie evaluar una emergencia cardíaca tan rápido. Dijeron que hablabas como un libro de medicina. Daniel no pudo evitar sonreír ante esa descripción. ¿Un libro de medicina? Eso dijeron. ¿Es un cumplido? Supongo que sí. Emma lo miró seriamente. ¿Tienes miedo de cometer otro error? La pregunta directa lo tomó desprevenido. Sí, admitió. Mucho miedo. Mi mamá tiene miedo todo el tiempo. Emma compartió. No lo demuestra, pero yo lo sé. Cuando tiene reuniones grandes, la escucho practicar su presentación como 20 veces. Cuando tiene que tomar decisiones importantes, se queda despierta muy tarde trabajando. ¿Y cómo sabes todo eso? Porque a veces no puedo dormir y bajo a tomar agua, y la veo trabajando. Una vez le pregunté por qué estaba despierta tan tarde, y me dijo que ser CEO significa tener miedo todos los días de tomar la decisión equivocada, pero que no puede dejar que el miedo la detenga de hacer su trabajo. Y Daniel procesó esto. Victoria Castellanos, la CEO poderosa y segura, también tenía miedos. También dudaba, pero seguía adelante de todos modos. Emma, ¿sabes qué? Eres una niña muy especial.